Somos Colombia, trabajando por hacer algo diferente, por el bienestar de nuestra gente. Una sociedad que se hace más fuerte. Somos Colombia, hoy representamos la unión, haciendo lazos y brindando solución, aportando a nuestra nación, por amor a nuestra patria. La cámara en tu región, la cámara en tu región. A tan solo 3.152 metros más cerca de las estrellas, hoy les quiero dar la bienvenida desde el Cerro de Monserrate, uno de los lugares más visitados en la ciudad de Bogotá, porque hemos llegado con todo el equipo de la Cámara en tu región a contarle a los bogotanos y a ustedes, nuestros televidentes, la importancia del legislativo. Es en este espacio donde repasamos a través de nuestras pedagogías algunos conceptos que todos deberíamos conocer, como por ejemplo las funciones que tienen sus representantes, además de recordarles los beneficios que obtenemos cuando ejercemos el derecho al voto. Así que por esto y mucho más, hoy les doy la bienvenida desde este icónico lugar para que nos acompañen en este nuevo programa de la Cámara en tu región. Bienvenidos. Buenas tardes y continuamos con nuestro recorrido de la Cámara en tu región. Hoy nos encontramos en la localidad de Bosa con unos espectaculares invitados que tengo el día de hoy. Ellos vienen del Colegio Psicopedagógico El Futuro de Villa del Río, donde nos encontramos hoy en esta tarde, trayéndoles a ustedes toda la pedagogía legislativa de la Cámara de Representantes y el Congreso de la República. Así que disfruten esta emisión de la Cámara en tu región, hoy desde la localidad de Bosa. Somos Colombia, trabajando por hacer algo diferente, por el bienestar de nuestra gente. Una sociedad que se hace más fuerte. Somos Colombia. ¿Sabes cuándo se creó la Cámara de Representantes? Tras la batalla de Carabobo, que dio oficialmente la independencia a Venezuela, y después de la liberación de Caracas, Cartagena, Popayán y Santa Marta en 1821, se llevó a cabo el Congreso de Cúcuta, donde se unificaron las Provincias Unidas de la Nueva Granada y la Confederación Venezolana y así ser reconocidas como una nueva nación. De esta asamblea nace la Constitución de 1821, en la que participaron Simón Bolívar, Antonio Nariño, Francisco de Paula Santander y otros próceres de la independencia. En este contexto histórico se crea la Cámara de Representantes en Colombia a través de la Constitución Política de 1821. Desde entonces se ha transformado y evolucionado de acuerdo a las necesidades del pueblo colombiano. Su trascendencia radica en que sus miembros representan a los departamentos del país, pues Colombia desde una perspectiva histórica se caracteriza por ser una nación de regiones y junto con el Senado de la República hace parte del órgano legislativo del poder público en nuestro país. A la mesa directiva la suceden la Secretaría General y la Dirección Administrativa, la primera encargada de apoyar el proceso de construcción de leyes, control político y reformas constitucionales, en un proceso que va desde hacer la relatoría hasta garantizar el pago de los empleados que apoyan a los representantes a la Cámara. Existe una plenaria de la Cámara, que es el órgano máximo de decisión de los representantes, integrada por 187 congresistas, que a su vez dividen su trabajo en comisiones constitucionales, que siempre están en actividad, y comisiones accidentales, que son fruto de la coyuntura política. La Cámara en tu región. La
verdad me pareció interesante, ya que muchas cosas no las tenía claras, y también me parece interesante que nos ayuden como en el método de estudio y pues que mejoren como en los temas de la salud. Como lo dijeron anteriormente, somos el futuro del país, tenemos que representar, estar bien informados y poder así corregir los daños del pasado y mejorarlos para el futuro. Me pareció muy interesante conocer y que esto era, o sea, que tuviera mucha historia, que fuera creada en 1821 la Cámara, que todos tengamos beneficios al participar, al votar. Y creo que la información del video estaba bastante clara y estaba bastante concisa, y eso ayuda a entenderlo mucho más fácil. Es sobre todo como las ayudas que da el voto y el cómo cada persona puede llegar a ser representante. La cámara en tu región. Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por sacar una tarde para venir de su tiempo, de sus estudios, de sus actividades, para venir aquí a acompañarnos en este recorrido. Y a ustedes los quiero invitar para que continúen en una nueva emisión de La Cámara en tu Región, aprendiendo sobre todos los conceptos y sobre toda la información que trae el Congreso de la República y la Cámara de Representantes para todos ustedes. Muchísimas gracias. Al finalizar las pedagogías que compartimos en las instituciones, en las universidades y demás espacios en la ciudad de Bogotá, llegamos hasta el Congreso de la República para poder hablar con los representantes de esta circunscripción. Por eso hoy nos acompaña Gabriel Becerra, quien llega en este periodo 2022-2026 y nos permitirá en los próximos minutos conocer un poco sobre su perfil y su lado humano de esa persona que representa hoy a los bogotanos. Bienvenido a nuestro programa, representante. Muchas gracias por la invitación. Me alegra enormemente poder compartir con usted nuevamente este espacio, porque ya prácticamente pasó un año y quisiéramos saber, para las personas que no lo conocen, quién es Gabriel Becerra y cómo se define no solo en ese trabajo político, sino también en esa trayectoria, tanto académica como personal. Bueno, Gabriel Becerra es un hijo de la ciudad de Cúcuta, de una familia trabajadora que se hizo profesional en derecho público, con estudios de maestría en estudios políticos, que está terminando un doctorado en estudios latinoamericanos y que ha complementado esa labor profesional académica muy vinculada a la docencia universitaria con un activismo social desde muy joven, ¿no? Y es desde ese escenario social que salto a la lucha política en un ámbito no electoral, en un ámbito fundamentalmente de resistencia, de reivindicaciones desde el movimiento estudiantil, desde el movimiento universitario, posteriormente desde el movimiento social de víctimas. Represento a la Unión Patriótica, que fue un movimiento político que sufrió un exterminio, y desde ese escenario, hoy en las circunstancias de la construcción de una gran coalición, de un gran acuerdo que es el pacto histórico liderado por el presidente Petro y por Francia Márquez, con quien en particular con el presidente Petro había trabajado en el marco de otras experiencias políticas, tenemos la oportunidad de estar aquí representando ese legado, producto de esas resistencias, de esos acumulados, en una curul del Congreso de la República, llevando una vocería más que individual de todo ese proceso colectivo en el cual he participado. Representante, ¿alguna vez había ocupado algún cargo por voto de elección popular? Bueno, representaciones estudiantiles en la universidad, pero del Ejecutivo. En el ejercicio de los poderes del Estado, o en el Ejecutivo, o en el Legislativo, no. La verdad, el escenario de la participación propiamente electoral se da por la experiencia del ejercicio de la lucha social. Representante, le preguntaba esto porque debe saber usted muy bien, o ha escuchado, o ha compartido, o ha hablado con activistas, líderes, lideresas colombianos sobre la imagen que tiene el Congreso de la República. ¿Qué tanta credibilidad hay entre los colombianos
no solo frente al legislativo, sino a diferentes entidades que representan el poder público y sobre todo frente a sus servidores o funcionarios públicos? Yo creo que hay razones suficientes por la historia de esta institución, por la práctica de quienes la han habitado, para que haya de parte de la opinión pública un sentimiento de incredulidad y un sentimiento crítico, ¿no? Creo que la realidad del país muestra que no se ha legislado bien, que las decisiones que se han tomado acá no han respondido a la mayoría, que aquí se han aprobado proyectos económicos, laborales, educativos, que en última son responsables de lo que hoy tenemos. De hecho, para hablar de estas y otras iniciativas, proyectos que han sido aprobados y que los colombianos deben conocer para que le exijan también a sus representantes, pues lo invito para que nos acompañe a nuestra móvil. Nos sentemos unos minutos y hablemos de legislación. Momento de hablar de legislación y del trámite de distintos proyectos que hoy se convierten en ley de la República, como es el caso de la disminución en el receso de los congresistas. Representante, hace un momento cuando estábamos hablando de su perfil, usted ya nos dio un anuncio. En sí, ¿en qué consiste esta nueva ley? Esta nueva ley, esta nueva reforma que se hizo, tiene que ver con aumentar el número de días, de tiempo que vamos a tener los congresistas acá en las sesiones. Para los ciudadanos hay que decir que las legislaturas, sobre todo la legislatura con la que iniciamos, que es nuestro primer año, tiene dos periodos, el que va de 20 de julio hasta mediados de diciembre, y la segunda legislatura, el segundo periodo de la legislatura, que es más corto, iba desde el 16 de marzo hasta el 20 de julio. Lo que hizo este proyecto fue fundamentalmente aumentar un mes más, que en los medios se dice de vacaciones. Se le han quitado un mes más de vacaciones, se dice a los congresistas. Seguramente para una parte de ellos puede ser así. Yo doy fe que para los congresistas del Pacto Histórico no es así, porque tenemos una actividad permanente con las comunidades. Creo que en general los congresistas lo hacen. Entonces, cuando no están en el Congreso, pues al menos de parte nuestra no estamos de vacaciones. Hoy lo que vamos a tener es un mes adicional que debe reflejarse en mayor espacio para poder presentar proyectos, para poder hacer debates de control político, para poder atender a las comunidades aquí en el Congreso y en últimas para hacer del Congreso una institución mucho más productiva, una institución mucho más transparente, una institución mucho más laboriosa como uno de los tres poderes del Estado colombiano. Por eso creo que aunque faltan muchas cosas relacionadas con el salario, relacionadas con el comportamiento mismo de los congresistas, esta es una medida que va en la dirección correcta, va en dirección a poder hacer de la actividad legislativa un trabajo más cotidiano, más cercano a los ciudadanos, y nosotros que recibimos unos beneficios mayores a los del resto de ciudadanos del país, pues debemos trabajar muy bien, debemos trabajar mucho más, y eso es lo que hace esta reforma que aprobamos por consenso el día de ayer. En la visita que hicimos o que hemos hecho en los últimos meses por diferentes territorios del país, una de las mayores inquietudes de la gente, de los colombianos que nos acompañan en estas charlas y que nos reclaman mucho en el Congreso, es la ausencia de sus representantes en los territorios, porque nos dicen que los ven en campaña, pero meses después, cuando son electos, brillan por su ausencia. En este momento, algunos representantes nos dicen que se confunde ese término del receso legislativo con las vacaciones, porque en realidad no son vacaciones, es un trabajo que se debería hacer en territorio, que es 50% función, aparte del legislativo, esa presencia en los distintos territorios del país. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Qué opinión le merece? Yo creo que las leyes no se hacen solamente en estas cuatro paredes, y creo que es justo que los congresistas pudiéramos hacer más lo que en otros países llaman un parlamentarismo de calle. O sea,
tener un contacto más directo con la ciudadanía, sentir sus preocupaciones, poder escuchar cuáles son sus críticas, poder dialogar y recoger las opiniones, las observaciones, las propuestas que hay. Entonces yo creo que sí es necesario estrechar los lazos con los territorios. Por eso creo que este programa de la Cámara en tu región es muy acertado. Lo hacemos como institución, pero los congresistas individualmente deberíamos hacerlo mucho más. Usted llega en este periodo legislativo 2022 al 2026, prácticamente está nuevo dentro del Congreso. ¿Ha cambiado la percepción que usted tenía antes de ahora qué piensa el Congreso? ¿Se trabaja o no se trabaja dentro de estas 4 paredes del Capitolio? Yo había tenido la oportunidad como profesional de trabajar en unidades de trabajo legislativo en la UTL y conocía en términos generales el funcionamiento del Congreso. Yo lo que creo se puede concluir fácilmente, tal vez puede ser también porque este es un nuevo Congreso de parte nuestra, por ejemplo, de la bancada del Pacto Histórico, pues el 95% somos nuevos, pero también hubo una renovación de alrededor del 70%, hay gente nueva con ganas de aprender, con ganas de hacer muchas cosas. Creo que para ser honestos ciudadanos, en el Congreso se trabaja mucho más de lo que se cree en la opinión pública que se trabaja acá. Creo que a ratos son injustas ciertas valoraciones. ¿Por qué? Porque tenemos unos antecedentes, porque han habido unas prácticas también que no son mentiras, que son ciertas, pero yo tengo que decir que sobre todo en este tránsito que estamos viviendo en la sociedad colombiana, donde llegó un gobierno distinto, donde también la correlación de fuerzas del Congreso cambió, hay una práctica de compromiso de los congresistas y de sus equipos que es realmente muy laboriosa, digamos. En general, los que están dedicados a hacer simplemente corbatas, yo creo que son muy pocos. Hablando de esas condiciones laborales que usted mencionaba hace un momento, ¿qué opinión personal tiene acerca del trabajo que desarrollan y si amerita el salario que hoy reciben los congresistas o por el contrario, usted está de acuerdo en que se debería disminuir para que el colombiano, el ciudadano de a pie, se sienta a la par con sus representantes? Yo creo que en un país donde la inmensa mayoría de compatriotas vive con 1, con 2 salarios mínimos, tener los privilegios salariales que tenemos los congresistas termina siendo inmoral, digamos. Es algo que es la diferencia muy grande y en consecuencia no es presentable ante la sociedad colombiana, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que hacer una modificación a esas circunstancias. Con esto no quiero decir que personas que están aquí de muy altas calidades, estoy hablando de profesionales con posgrados, con una experiencia en sectores privados, en sectores públicos, que realmente son personas que desde el punto de vista económico les iría mejor estando afuera. ¿Por qué? Porque tienen una trayectoria, porque tienen empresa, porque tienen negocios, y venir acá de todas maneras es aislarse en parte de todo eso, ¿no? Uno no puede trabajar en otros lugares, no solamente porque legalmente hay limitaciones, sino porque desde el punto de vista del tiempo es prácticamente imposible. Entonces, yo creo que se debería hacer una reforma que mantuviese un nivel salarial que se correspondiera a los niveles, digamos, de ser un poder público del Estado, de representar una responsabilidad y una dignidad muy importante para la democracia colombiana. Tienen que haber condiciones para eso, pero pues realmente creo que tenemos uno de los promedios más elevados de la región y eso genera incomodidad. Entonces yo creo que dentro de las modificaciones que se han propuesto para recuperar la autoridad del Congreso también, desde ese punto de vista, están una serie de proyectos que buscan ajustar salarialmente
lo que nosotros como congresistas ganamos. En el tema de las UTLs y demás, pues son profesionales que yo creo ganan lo mismo que se gana en el sector público en Pero general. para eso tienen un presupuesto aparte que no Sí, toca para nada sí, sí, sí. el salario de los Sí, congresistas. es cierto. Ahora, yo llamo la atención que de los tres poderes del Estado colombiano, el poder legislativo es el que menos presupuesto tiene, ¿no? Y este es un país excesivamente presidencialista, ¿no? El régimen político está planteado fundamentalmente alrededor de un ejecutivo muy fuerte, y eso hace a ratos que la labor del Congreso sea una labor secundaria en temas que yo creo que deberían revisarse, ¿no? Y el Poder Judicial pues también reclama mayor presupuesto, mayor fortalecimiento, pero entre los tres poderes del Estado pues tampoco es cierto que el Congreso de la República sea una vena rota pues de gastos, porque ahí están las cifras, proporcionalmente es el poder del Estado que menos recursos gasta. Representante, llega al Congreso y ¿cuál comisión conforma en este La momento? comisión primera, que es la comisión que tiene que ver con los asuntos constitucionales, con las reformas del Estado, es una comisión que en general se clasifica como la comisión más importante del Congreso de la República, donde están vocerías políticas muy representativas de los partidos, pero pues yo en la práctica creo que es igual a las demás comisiones, cumple una función sin lugar a dudas importante, uno tiene la oportunidad de interlocutar con vocerías muy representativas, pero creo que en el Congreso todas las comisiones son iguales. ¿Hay que ser abogado o tener conocimiento sobre derecho constitucional o demás para poder conformar esta comisión o cómo se designan las distintas Preferiblemente, ¿no? comisiones? Preferiblemente. Igual para ser congresista de la República, incluso para ser presidente o estar en un cargo ejecutivo, no se necesita ser profesional. Aquí tenemos gente que sencillamente viene de la lucha social, no tiene los grandes títulos, pero aporta mucho al debate y a la construcción de las leyes en Colombia. Lógicamente, se tiene que enfrentar uno a una serie de procedimientos, de reglamentos, de contenidos jurídicos, que es preferible, si uno está en la Comisión Primera de Asuntos Constitucionales, poder enfrentarlo con la formación de un abogado, sin lugar a dudas. Representante, para despedirnos, las personas que quieran conocer su gestión legislativa, ¿a dónde se pueden informar? Bueno, nosotros tenemos en nuestras redes, ahora sin lugar a dudas, hacer política es comunicar, entonces tenemos nuestros equipos de comunicaciones, tenemos nuestras redes en Twitter, tenemos nuestras redes en Facebook, tenemos nuestra página web. Nosotros nos presentamos ante la ciudadanía con un programa que hemos logrado transformarlo ya en Plan Nacional de Desarrollo. Estamos terminando una legislatura donde hemos logrado cumplir con cosas muy importantes como la reforma tributaria, como el plan de desarrollo, como la ley de paz total. Tuve la oportunidad de inaugurarme como coordinador ponente y sacar la primera reforma constitucional de mi actividad legislativa en el campo de una reforma que desarrolla el acuerdo de paz y que le cumple a los campesinos con la justicia, que es la jurisdicción agraria. Ese fue como mi proyecto durante todo este año. Lo aprobamos también hace unos minutos, lo acabamos de aprobar en la conciliación. Puedo decir que en la Constitución de Colombia, a partir de la promulgación, se crea la jurisdicción agraria y rural, y eso fue parte de nuestro programa. Y bueno, como vengo de la lucha del movimiento estudiantil, del movimiento universitario, también tenemos un proyecto de reforma a la Ley 30, pero en particular en el tema de la financiación, que va saliendo adelante. Y ahora con el llamado al presidente a que movilicemos a la comunidad universitaria alrededor de la reforma universitaria, pues vamos a tener mucho trabajo para el próximo periodo. La verdad, es un periodo fructífero a pesar de los avatares, de las limitaciones, de las tormentas políticas de la última etapa, pero en últimas la vida política es eso, ¿no? Una lucha constante por cambiar y por mejorar.
Así es. Representante, a usted muchísimas gracias. A todos nuestros televidentes les recordamos una vez más que con nuestro equipo de la Cámara en tu región seguimos recorriendo el país para contarles y darles pedagogía legislativa. Es en este espacio donde les enseñamos la importancia del Congreso de la República y las funciones que tienen sus representantes a la Cámara. Yo soy Marta Rincón y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz noche. Somos Colombia, trabajando por hacer algo diferente, por el bienestar de nuestra gente, una sociedad que se hace más fuerte.